Actividad 2.11 de la página 93. Tenemos que ubicar las diferentes imágenes según se pide. F de menos 2, entonces sería, nos ubicamos aquí primero buscamos horizontalmente, o sea, en la horizontal buscamos este valor, menos 2. Entonces aquí en la horizontal busco menos 2, ya me encontré ahí a menos 2. Entonces esa línea vertical en menos 2 tiene que tocar a la gráfica en algún momento. Sobre la línea, sobre el eje X o debajo, en este caso está debajo del eje X. Entonces aquí en menos 2 tenemos que ver si estamos ahí en menos 2. Ahora sí tenemos que irnos verticalmente. Verticalmente tenemos que irnos al eje Y. Entonces aquí la X vale menos 2 y la Y vale menos 3. Entonces F de menos 2 es menos 3. ¿Por qué? Porque si estamos aquí, primero nos desplazamos a menos 2, llegamos aquí, luego en menos 2 tenemos que buscar aquí la gráfica y luego aquí. Entonces menos 2, menos 3. F de 0. Estando aquí en 0, vean que no tenemos que ir ni para arriba ni para abajo. Ahí mismo está, por ahí mismo pasa la gráfica. Y aquí se cruza con esta línea. Y vea que el eje X la Y vale 0 ahí. Entonces F de 0 es 0. Ven que ahí aquí se encuentran, ven aquí, esa línea horizontal, ahí vale 0, como esta línea que voy a hacer está en 1, Y1, aquí está Y0, Y1, Y2, y así sucesivamente. En este caso estamos viendo que aquí se encuentran la X y la Y en 0,0. Bueno, F de 3 significa que tenemos que irnos a la horizontal. En la horizontal tenemos que buscar el 3. Ya lo encontramos. Ahora hasta que toquemos la gráfica, que la tocamos aquí, luego tenemos que ver ese punto, ese valor, cuál línea es de la Y. Y resulta que esa es Y igual 2. Significa que en F de 3 la Y vale 2. Algo que ustedes tienen que saber es lo siguiente. El eje X es el eje horizontal, pero las líneas de ese eje tienen un alcance vertical. ¿Ve? Esa es X igual, ahora le pongo, es que me lo jala acá. Voy a hacer nada más esas. Entonces, esta línea es X igual menos 5. Esta otra es X igual menos 4. X igual menos 3. X igual menos 2. Y así va cada uno. Y donde esa línea se corta con esa que acabo de dibujar, por ejemplo, es Y igual 2. Entonces, ¿dónde se cortan? Aquí está el menos 2,2. Este punto sería el menos 3,2. Este punto sería el menos 4,2. Y este menos 5,2. Bueno. Ay, no. Borré. Mm, bueno, ahí tenemos eso. F de 4. Bueno, tenemos que irnos hasta 4.
esa es la línea, esta es la línea x igual 4. Recuerden que el número de adentro es 4. Digo, es x. X igual 4. Es este 4 de adentro. Y resulta que donde ahí mismo pasa el eje, la de y, en el eje x, y igual 0. Entonces, f de 4 es 0. Vean que la preimagen 0 está con la imagen 0 y la preimagen 4 está con la imagen 0 también. Eso recuerde que hayamos visto que es factible. Entonces tenemos esto. Luego aquí a la par f de menos 3. Entonces tenemos que irnos hasta menos 3. Aquí está menos 3. Y entonces en esta línea vertical es donde la x vale menos 3 y tenemos que ver dónde toca la gráfica. Vemos que toca la gráfica aquí abajo y si nos vamos ahí la y vale menos 4. Entonces f de menos 3 es menos 4. Luego f de menos 2. Nos vamos a menos 2 y luego de ahí nos fijamos aquí. O sea, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? Es así. Si uno está en el punto y ve hacia arriba o hacia abajo, ahí lo que tiene que ver es la x, que es menos 2. Y si ve a la izquierda o a la derecha, lo que está es y, el valor de y. O sea, aquí lo que tenemos que ver es la línea vertical, que es menos 2, y la horizontal, que es menos 1. La línea vertical tiene que ver con el eje horizontal, y en este caso es menos 2. Y la línea horizontal tiene que ver con el eje vertical, y en este caso es menos 1. Luego, ¿cuánto vale aquí en 1? Nos vamos para acá y también nos da 1. Y esta pregunta es un poco tonta. La pregunta 4 es una pregunta, esta, f de 4, una pregunta que no debieron haber hecho porque no hay. Y aquí se responde con un número. Si uno pasa aquí una línea, no toca la función porque ven que aquí el punto está abierto. Entonces aquí en vez de contestar con un número, va a haber que poner no hay. ¿Ve? Por eso no me gusta usar libro, porque a veces preguntan tonteras. Ahora vamos con el 3. F de menos 4. Bueno, es aquí, tenemos que buscar aquí. En realidad no está bien planteada la pregunta, porque f de menos 4 no se ve a ciencia cierta. No hay un punto ni siquiera ahí. Yo diría que va más abajo aquí. No es... Podríamos contestar para responder algo que es menos 4, pero en realidad vemos que no se sabe. No, en realidad no se sabe. Aquí no hay ningún punto que marque. No se sabe. O mejor dicho, no se puede determinar. No se puede determinar aquí. No se puede determinar con certeza. Bueno, f de menos 3, ahí sí, vemos que no hay quite. Ven el punto aquí. Eso sí garantiza. En menos 3, vean que está conectado con menos 5. F de menos 2. Vean que menos 2 está conectado con menos 3. Claro. Y f de 2, vea que sube hasta 2. Bueno, entonces esto sería la práctica, esta que dice actividad 2.11.
Aparentemente tiene dos partes. Tiene la 1 y voy a ver la 2. Bueno, no tiene parte en la 2, o por lo menos se la quité.